7 de la mañana con 51 minutos y usted está en compañía de Vamos Bolivia. Llegó la hora de ampliar un poquito las noticias del ámbito internacional, chicos. Así es, que ya no sea 1 de mayo. Que ya no sea 1 de mayo, ya no hablamos más del 1 de mayo, ¿no? Sí. Bien, hablemos entonces acerca de, bueno, esta noticia es bastante interesante y además importante porque hallan en Chile restos de 29 vicuñas muertas por supuestos traficantes. Bueno, sabemos que esta es una especie en extinción en este país, ¿no? Entonces, hallar 29 vicuñas muertas y además no es la primera vez, este hecho también se repitió en marzo. Los restos de estas 29 vicuñas, bueno, este es un camélido en peligro de extinción, han sido muertas, pero por supuestos traficantes de pieles. Así es como han denunciado en el gobierno de Michelle Bachelet. Los restos de estos animales fueron encontrados por guardabosques en la Reserva Nacional Flamencos. Además, los han encontrado dentro de esta reserva, imagínense, increíble, ¿no? Bueno, además de otras 22 vicuñas, esto fue lo que pasó en marzo, bueno, encontraron vestigios de estas, ¿no? En las mismas condiciones. Por ambos casos, la CONAF presentó una denuncia ante la policía chilena por tráfico de pieles. Lamentable. Qué mal. Lamentable. Así es. Los guardabosques, bueno, afirman que tras estos ataques las vicuñas muestran un comportamiento asustadizo, seguramente, ¿no? Ustedes saben que los animales también pueden reconocer, digamos, ¿no? A las personas de alguna forma. Entonces, ahora las vicuñas las ven asustadas en esta reserva. Bueno, pues peor aún si las dejan muertas, es decir, ya las han matado, pero además aparecen sin ningún tipo de finalidad, digamos, del todo. El por qué las matan es más triste aún, ¿verdad? Claro, porque bueno, hacen uso de sus pieles. Nada más hay lugares donde sí se come carne de vicuña, ¿no? Pero en este caso es exclusivamente por el tráfico de pieles. Qué mal. Bueno, lamentable, pero recordemos que también las pieles a nivel internacional tienen un precio bastante alto. Entonces, por ejemplo, todos los tejidos que se hacen acá en Bolivia cuestan bastante, tanto en Europa como en Estados Unidos o Asia. Entonces, lo están haciendo precisamente por eso. Es lamentable porque estamos hablando de reservas. No son animales que estén simplemente en intemperie de alguna manera como para cazarlas así. Entonces, hay que tomar precaución. Esperamos que las autoridades nacionales puedan tomar cartas en el asunto y pues no solamente acá, digamos, en todo lo que significa el altiplano boliviano, sino también obviamente todo lo que es el oriente boliviano. Se puede hacer un resguardo de todos los animales que pues lamentablemente vienen los extranjeros, los matan y luego pues se los llevan, ¿no? Así es. Bueno, y estos son animales muy representativos también, ¿no? De esta región. Sí. Hay que protegerlos. De la zona, porque camino a Chile, ves tanto en el intermedio como casi llegando, ves llamitas, ves vicuñas, ¿verdad? Que a veces no sabes si son del lado chileno o del lado boliviano. Bueno, es en el camino, digamos, ¿no? Y son bien lindas, son animales bien hermosos. Son hermosos. Así es. Lo que más me llama la atención es que, por ejemplo, cuando una persona tiene la posibilidad de ir a este lado, justamente, bueno, para visitar a Chile o a Perú, están en condiciones pero de bastante frío. Yo he visto cómo, por ejemplo, están completamente recostaditas cuando está todo nevado. Tú ves absolutamente todo el paisaje pero blanco y están recostaditas como quedándose calor entre ellas, pero viven a temperaturas muy bajas. Así es. Entonces, y bueno, pues, tienes mucha razón en decir que los tejidos tienen un alto precio, ¿no? Sí. Ya en nuestro país es difícil, digamos, ¿no? Sí. Conseguir un tejido, hoy en día hacen hasta trajes hechos en vicuña, pero pucha, tienen un costo. ¿Verdad? Sí. Vemos abrigos para la Son cabeza, mejores. chompas, vemos guantes, vemos diferentes prendas de vestir que tienen que ver obviamente con eso, ¿no? Son bien caras. Son. Pues yo me traslado de Chile a Brasil, porque les comento que la presidenta Dilma Rousseff ha dicho, ha declarado, ha informado a todas aquellas personas que están interesadas en saber qué va a pasar con Dilma, que se va a postular nuevamente como candidata a la presidencia de Brasil, de Brasil específicamente, claro. ¿Por qué? Bueno, ella dice que la mayoría de los grupos que pertenecen a su partido ahora mismo no le están apoyando del todo, pero aún así va a continuar proponiéndose para la próxima candidatura. Se ha hecho ¿a qué me refiero? Se ha consultado con varias partes de la sociedad que tienen direcciones políticas diferentes, ¿verdad? Y han habido porcientos, específicamente, encuestas, ahí está. Y resulta que la popularidad de la presidenta ha bajado un poco, está en el 37%. Fundamentalmente porque la mayoría de las personas quieren que Lula vuelva nuevamente a la presidencia
tienen otros contrincantes también. Me refiero al socialdemócrata Aécio Neves con el 11.8%. Y también, por supuesto, bueno, este socialista demócrata tiene, 21.6%, y el socialista Eduardo Campos el 11.8%. Recordemos que, Dilma, se llama Dilma Bana Rousseff, es su nombre completo, comenzó en la política desde muy joven, desde los años aproximadamente de 1970, en el que fue capturada, torturada, porque fue una persona que se dedicó también a la guerrilla, ¿verdad? Y que tuvo la posibilidad de llegar a representar a su pueblo, a su país, a través de diferentes reformas. En el año, inicialmente cuando comenzaba con su candidatura, proponía alrededor de 5 pactos que iban directamente con el tema de la educación, el tema de la economía, el tema de las mejoras para la clase social media, baja, que eran los que más dificultades tenían, por ejemplo. Y bueno, una de estas pruebas es que en el día de ayer, en el discurso conmemorativo por el 1 de mayo, Dilma declaró que iban a aumentar en 10% la bolsa familiar, y por supuesto esto beneficia a muchas familias porque les permite dar alrededor de 36.000, si no me equivoco, $36.000, 36.000 millones de personas son beneficiadas con ello, con alrededor de 140.000 reales, que son alrededor de $65.000 que pueden beneficiarse, ¿no? Y esto para proporcionar una mejor calidad de vida para aquellas personas que pertenecen a la clase baja, a la clase media. Pues Dilma está proponiéndose para la presidencia, veremos qué pasa. Muchísimas personas se quedaron con aquello de que Lula da Silva, por supuesto, regresar a la presidencia. Sin embargo, va a haber, digamos, en las próximas elecciones cierta rivalidad en el tema. Es cierto, ¿no? Bueno, ya conocemos a un candidato más. Pero lo más importante también dar a conocer de que especialmente en el tema económico, es uno de los factores más importantes por los que tendría como enemigo, digamos, esta actual presidenta. Recordemos que la inflación está llegando, pero a términos bastante escandalosos, así que va el término, ya que con este tema, por ejemplo, del mundial, muchos productos de la canasta básica han subido. Estábamos viendo también en programas anteriores como diferentes restaurantes, hoteles, la misma cerveza o hasta el pan se está incrementando mucho. Entonces, pues, ¿quiénes sufren más? Obviamente las familias más humildes. Estamos hablando que son prácticamente la mayor parte de la población. Entonces, yo creo que principalmente, si es que tiene algo que perder esa presidenta, la presidenta de Brasil, es por el factor económico. Claro, pero igual, si hubiera tenido lugar el Mundial de Fútbol con Dilma o con Lula o con cualquiera de otros de los candidatos que hubiera llegado a la presidencia, igual hubiera pasado, ¿verdad? Sí, sí. Porque el tema económico no lo rige solamente una persona, simplemente que va un poco con las actividades, ¿no?, que tienen lugar en el país y con los Juegos Olímpicos. Internas y externas también. Claro, internas y externas. Pero bueno, veremos qué pasa. Este año tenemos alrededor de 7 elecciones en América Latina. Hay que darle seguimiento y ver Año de elecciones. Efectivamente, ver cómo se va a desarrollar. Ya conocemos algunos otros presidentes, los que han estado, más o menos cuál ha sido su posición política. Últimamente, hemos escuchado en Costa Rica, Luis Guillermo ha salido de presidente, veremos las propuestas que trae y cómo este país se va a seguir desarrollando. El tema de la inflación también estaba afectando a Costa Rica. Sí. Y bueno, pues seguir un poco de cerca las propuestas para ver qué sucede en el ámbito latinoamericano. Bueno, yo les comento, cambiando de temas, es que me permiten, ahora vamos a hablar de México. ¿Qué ha pasado en México? Les cuento que en México las lluvias están bastante fuertes, a tal punto que de alguna manera se ha llegado a deslaves. ¿Saben lo que son los deslaves? Sí, pero nos vas a explicar mejor tú. Ok, bueno, es cuando llueve tanto, es cuando se remoja la tierra y de repente cae, pero mucha. Es lo que pasó más o menos algo similar que pasa acá en La Paz, exacto. Cuando pasó con algún microdistrito también, que lamentablemente tuvo derrumbes, es exactamente lo que está pasando. Deslizamientos, también se conoce como deslizamientos. Bueno, comentarles de que lamentablemente en México hay muchas familias que están sufriendo esto a consecuencia de las lluvias y lamentablemente esto ya se le va un poco de las manos al gobierno, ya que si el gobierno bien de alguna manera obviamente puede poner a diferentes autoridades y también el personal como para poder tratar esta problemática. Lamentablemente, pues cuando la madre naturaleza se empecina en algo, no hay fuerza humana que pueda contra ella. En este caso, por ejemplo, diferentes lugares en México están con lluvias. Hemos visto diferentes cuestiones naturales, como sismos, estábamos viendo también los volcanes, y ahora pues estamos viendo las lluvias. Uno dirá, pero las lluvias, sí. Las lluvias cuando son muy frecuentes, lamentablemente remojan la tierra, y esto hace de que las casas también obviamente puedan ser tapadas por esto, ¿no?
Claro, y No más tiene cuando mucha las fuerza el agua, construcciones, además. sí, Mucha fuerza. Sí. claro, y más cuando las construcciones hogareñas bueno, de las personas que viven, que habitan en esta zona, no están en la zona adecuada, digamos, arquitectónicamente no están construidas en la zona adecuada ni con las reglas, ni con las condiciones que debe Óptimas. tener, ¿verdad? Así es. Acá también vemos lo mismo, a veces hay personas que se empecinan en construir sí o sí a la orilla de un cerro o en el mismo cerro, en otras circunstancias porque no tienen otro lugar, ¿verdad? Hay que ver parte y parte, pero desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la naturaleza, no es conveniente, ¿verdad? En eso estoy muy de acuerdo contigo, Sara. Y a veces te empecinas, ¿no? Uno se empecina y no, aquí voy a hacer mi casita. O lo que sucede, y lo que escuchamos también, donde ves lugar planito, ahí hacemos nuestra casita. Sí. Y bueno, no nos damos cuenta de que no tenemos, ¿no? No sabemos si es o no una tierra estable. Claro, no hacemos un estudio. Sí, no hacemos un sabemos estudio, ni siquiera hacemos planos, digamos. Vamos y hacemos nuestra casa donde creemos que podemos vivir. Y no siempre es lo adecuado. Yo les tengo un dato. En realidad, en una entrevista que tuve oportunidad de hacer hace unos años atrás con la Academia de Ciencias de Bolivia, hablaba con un geólogo muy importante, es un académico de número. Y él me indicaba en una entrevista que el 70% de La Paz es zona de riesgo. Solamente estamos hablando de que el 30% de la ciudad de La Paz sería una zona segura para construir. Lamentablemente, este otro 70% es zona que puede ser deleznable. Entonces, cualquier momento, si es que hay mucha humedad, obviamente, para consecuencia de lluvias, eso puede tener bastantes complicaciones y traer, obviamente, problemas para las familias que, obviamente, construyen en lugares no óptimos, como indicaban ustedes. Es que estamos sobre ríos. Sí. ¿no? Y ahora ya no vemos cerros, vemos casas. Vemos casas. Y así, hechas Pero todavía como- queda mucho espacio por explorar. Hay zonas de la ciudad del Alto que todavía tienen muchísima planicie descubierta. La lejanía, sí, es verdad. La lejanía, la El hecho de que necesidad no quizás de lleguen estar cerca de la movilidades ciudad, también ahí. que no llegue auto, por supuesto. Pero hay lugares todavía por los que se puede seguir explorando y, bueno, la posibilidad de que también estos lugares puedan ser habitables, ¿verdad? Porque puedes tener muchísimo espacio, plantar tu casa, pero estar sola en el universo y no tienes, digamos, ni entrada prácticamente para poder O proveerte servicios de básicos. alimentos, ¿no? De Servicios alguna forma, básicos, estamos servicios hablando básicos, de ¿no? agua, luz, teléfono, muy Dicen importante. que La Paz debería de crecer a lo largo, ¿no? Ya no a lo ancho. A lo largo va a Seguirnos seguir hacia creciendo. abajo. Va a llegar el momento en que se va a unir con Cochabamba. Va a llegar Patacamaya, se van a empezar a unir. ¿Tú crees? Y va a llegar. Mejor que nos Yo creo que en un unamos así futuro, hasta el sí. agua. Creo que en un futuro. Prefiero eso antes de que se siga construyendo encima de los cerros, que además no son rebajados. ¿Verdad? En la zona de Mayasa hay lugares donde uno dice, pero aquí se puede construir, aquí se puede hacer algo, pero es que no es una zona quizás segura. Bueno, pues el tema de las construcciones en la ciudad de La Paz hay que seguirlas abordando para ver cuáles son realmente los factores que imposibilitan que llegue finalmente a un punto culminante el tema de la En construcción. el tema demográfico, pues definitivamente una de las principales preocupaciones es el hecho de que las personas construyen su casa en cualquier lugar y eso haga de que ellos no puedan ser lo suficientemente conscientes de que puede ser una problemática no solamente para ellos, porque ellos lo ven como que a este momento, claro, es que esto está pues completamente seco, mira, yo puedo saltar encima, no pasa nada, pero bueno, no es esa la situación, sino el hecho que el momento que empieza a llover y la tierra se remoja, ahí vienen los problemas, y no solamente es para ellos, sino para sus familias. Y las hacen de 20 pisos, creo, Sí. ¿no? Para colmo de males. Sí, Entonces, sí, sí. Efectivamente. eso más el peso, ya no es una forma de vida también, no Sí. lo ven así, su terreno. También después hay que hablar de a qué se dedica cada piso. Después hay que abordar ese tema. ¿A qué Es se un dedica? muy buen tema, chicos. ¿A qué se Creo que dedica? deberíamos de Lo dejaremos para la próxima estudiar, semana sí. y charlarlos así con todo lo que lleva, porque eso es otra historia también. Sí. Recordemos que el día de mañana se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa, libertad de expresión. Veamos brevemente a qué nos referimos con ello y regresamos para comentar, bueno, con el tiempo así que siempre lo tenemos porque los invitados nos esperan para comentar sobre ello y la importancia que tiene a nivel internacional la libertad de expresión, la libertad de prensa. El Día Mundial de la Libertad de Prensa viene a recordarnos a todos los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y sociedad civil el papel decisivo que desempeña la libertad de prensa en el fortalecimiento de la democracia y el fomento del desarrollo en todo el mundo. La iniciativa para promover el Día Mundial de la Libertad de Prensa partió de la Conferencia General de la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se eligió esta fecha para conmemorar la Declaración de Windhoek para el fomento de una prensa africana independiente y pluralista. La resolución de 1991, titulada Fomento a la libertad de prensa en el mundo, reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al director general de la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General el deseo expresado por los Estados miembros de la UNESCO de que el 3 de mayo de 1991 se proclamara Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la declaración fue aprobada. La libertad de los medios de comunicación supone el derecho de cualquier persona a la libertad de opinión y expresión en la esfera pública sin ser molestada. También supone poder investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones a través de cualquier medio de comunicación y sin fronteras, tal y como lo contempla el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las TIC, como el envío de mensajes de texto, y las redes sociales también han hecho posible la difusión de información vital y hacerla llegar a un gran número de personas en un lapso de tiempo muy corto y rápido. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2014 revela una degradación importante en la situación en países tan diversos como Estados Unidos, la República Centroafricana y Guatemala. En cambio, nuestras grandes mejoras en Ecuador, Bolivia y Sudáfrica. Según el estudio que toma la muestra de 180 países, Uruguay es el país que reporta un mejor indicador a escala sudamericana y se ubica en el puesto 26. Le sigue Chile, en el lugar 59, Bolivia en la ubicación 94, Ecuador 95, Perú 104, Paraguay 105, Brasil 111, Venezuela 116, y cierra el grupo de los países de la región, Colombia, en el puesto 126. En Bolivia, la libertad de prensa subió 16 puestos en materia desde marzo de 2011, aunque el peldaño en el que se halla actualmente entre los países del mundo devela que aún falta mucho por trabajar. Según el informe del 2013 presentado por la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras. Finalmente, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es un día de apoyo a los medios de comunicación, que son el objeto de ataques y restricciones que van en contra de su libertad de prensa. Es también un día de rememoración a los periodistas que perdieron la vida en el ejercicio de su profesión. 8:08, usted ya conoció por qué mañana se celebra el Día de la Libertad de Expresión, la libertad de prensa, de expresión, prensa, de los medios de comunicación. Fundamentalmente resaltar lo que ha pasado en nuestro país, ¿verdad? Cómo hemos podido avanzar en el tema y la importancia que tiene para el tema de, para la libertad, digamos, de pensamiento, para la libertad de opinión y para un poco ir reevaluando, revolucionando lo que sucede en cada país en relación con los temas políticos y sociales, la importancia que tiene el comentar, el hablar realmente de lo que pasa, sin tabúes y sin restricciones. También es importante recalcar que es un derecho humano. La libertad de expresión es un derecho humano que todos tenemos, fuera de la prensa, digamos. Claro. Nosotros tenemos ese derecho porque es un derecho humano. Además está dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por supuesto. Y como estábamos viendo, pues eso no es una cosa nueva. Estamos viendo que desde el 3 de mayo de 1991 viene todo lo que tiene que ver con el Día Internacional de Libertad de Prensa. Entonces ya lo sabe, usted es el último que decide. Lo más importante es que tenga una gama, una variedad, tanto de medios obviamente que vayan a favor o en contra, digamos, de ciertos intereses. Estamos hablando de medios oficiales, de medios obviamente independientes. Estamos hablando entonces, mientras usted más variedad de libertad de prensa tenga, obviamente usted escoge, usted decide con quién informarse y lo más importante, la libertad de expresión es de todos. De ahí también deriva la libertad de imprenta. También. La ley de imprenta también. También deriva de la libertad de expresión. Excelente. Es una forma también de buscar el siempre tener las opiniones y el consentimiento, quizás directamente con lo que usted habla o de quién habla o para quién habla, y también un poco hacer más claro, hacer más, digamos, democrático el pensamiento y las propuestas que tenga cada uno, porque recordemos que los medios de comunicación normalmente intentan, la mayoría, algunos, no todos, intentan reflejar lo que el pueblo quiere, ¿verdad? Lo que la sociedad está buscando, y cuando esa relación directa se rompe entre los medios de comunicación y el pueblo, pues ya el medio de comunicación deja de ser aquel reflejo, ¿verdad? O deja de representar directamente. Entonces, importante en ese sentido. Y bueno, ya decía el pequeño resumen que hemos presentado, ya decía que aún nos queda mucho por seguir mejorando. Estamos en el puesto 16. Bueno, hemos subido, ¿verdad? Sí. Subido al puesto 16 desde el año 2011. Estamos en el 94, ¿no? Estamos 96, creo. Puesto en el 96. puesto 96 y subimos Puesto al 96 y 16. hemos subido al 16, efectivamente. Aún nos queda mucho, pero en Latinoamérica creo que somos hemos subido los más 6 avanzados. puestos.
6 puestos. Seis y por puestos. ejemplo, en este caso estábamos viendo de que Uruguay es uno de los principales países sudamericanos que tiene la libertad de expresión. Esto según los expertos internacionales que han hecho esta nómina. Y bueno, luego sigue Chile y luego Bolivia, que está en el puesto número 90 y tantos y ha subido 6 puestos. Esa es la información. 6 puestos. Exacto. Hasta el 96, ¿a qué número? Del 96 seguramente estamos por el 80 y algo, pero todavía continuamos. O sea, Bueno, lo importante es a que nivel hemos mundial subido. estamos viendo, ¿no? Lo importante es que sí, estamos subiendo. Es que hemos subido. A nivel internacional tenemos una clasificación, a nivel de Latinoamérica tenemos el puesto número 16 y bueno, importante recordar que aún tenemos mucho que hacer, más que la misma población, los propios comunicadores. Así ¿verdad? es, así es. Somos seres pensantes, pero también tenemos que investigar y que apropiarnos un poquito del conocimiento, ¿no? Porque si no, sale cualquier cosa también, ¿no? Y lo No hay más que confundir importante también. la libertad de expresión con, más que todo en el Con la periodismo. obligación. Lo más importante también, el respeto que deben obviamente los medios de comunicación También. a toda la población en general. Estamos hablando, por ejemplo, a la opinión pública. En ese caso, algo muy plausible que yo destaco especialmente es la ley 045, que habla de, obviamente... La ley contra la discriminación. Contra el racismo y toda forma de discriminación. Entonces, en ese caso no es hablar por hablar, hay que prepararse, hay que hablar con respeto Así es. y lo más importante, no hablar obviamente con respeto hacia toda la gente a la que nos debemos, a la opinión pública en general. Así es, vamos a una próxima pausa y ya regresamos con más en Vamos Bolivia.